Hoy os traemos la receta de panes para hamburguesa XXL, hechos con la técnica de tanzón. Veréis que salen muy jugosos y esponjosos. Os dejamos con los ingredientes y la receta. Comenzamos con la receta. Abrimos nuestra tapa y ponemos la leche, el agua y por último la harina. Volvemos a tapar y programamos 30 segundos. Velocidad 3 y le damos al play. Vamos con el siguiente paso. Quitamos el tapón y programamos 9 minutos. Velocidad 1. 60 grados y damos al play. Y pasados los 9 minutos destapamos y aquí tenemos el resultado, el tanzón. Lo ponemos en un vaso y reservamos. Comenzamos con la preparación de la masa. Os dejamos los ingredientes. En un bol ponemos la leche, desmenuzamos la levadura y removemos. Una vez bien mezclado, nuestro siguiente paso será agregar el azúcar y volver a remover. En el siguiente paso volvemos a nuestro robot. Destapamos y quitamos la tapa. Vamos a añadir la mezcla anterior . Nuestro tanzón que reservamos anteriormente . El huevo . La yema . La mantequilla . Y por último añadiremos la harina. La repartimos bien por el vaso para que no se quede pegada en las aspas. Volvemos a poner nuestra tapadera y vamos a programar el programa de amasar y le damos al play. Una vez terminado el amasado, destapamos nuestro robot y esta es la masa que tiene que quedar.
Como veréis, no es una masa muy compacta, es más bien pegajosa, pero no os preocupéis que es tal cual como tiene que quedar. Ponemos un poco de harina en nuestra mesa de trabajo y volcamos la masa. Agregamos la sal y ahora realizaremos un pequeño amasado entre 2 y 5 minutos. No añadáis harina, aunque veáis que está pegajosa, no se os ocurra echar harina para que la masa quede más compacta. Es solo cuestión de paciencia y de amasar, como os he dicho. 5 minutitos. Como veis, con un poco de paciencia, nuestra masa está terminada. Ahora cogemos un bol, ponemos un poquito de aceite y lo extendemos con los dedos por las paredes para que no se pegue. Cogemos nuestra masa y la ponemos dentro del bol. Ahora con un plástico o con un film la tapamos y la dejamos reposar durante 1 hora hasta que duplique su tamaño. Una vez pasada la hora de reposo, destapamos nuestro bol y, como veis, el tamaño de la masa ha duplicado. La volcamos en nuestra mesa de trabajo la extendemos para quitarle un poco el aire y ahora la ponemos en nuestra báscula para pesarla. Esto lo hacemos para dividirla en la cantidad de bollos que queremos hacer. En nuestro caso hemos hecho 4. Si vosotros queréis hacer más, pues ya sabéis, tenéis que dividir el total del peso de la masa entre los bollos que queráis hacer. Nosotros hemos hecho 4 bollos de un tamaño XXL. Como veis, dividimos la masa, la pesamos y hacemos, en nuestro caso, 4 bollos iguales. Tenían 145 gramos cada uno. Una vez tengamos nuestros bollos hechos, estiramos un poquito la masa y hacemos lo que llamamos un atillo. Juntamos las puntas, vamos dándole un poquito de tensión a la masa y ahora le damos tensión con las manos y boleamos para hacer 4 bolas iguales. Cogemos una bandeja de horno y le ponemos papel sulfurizado. Como veis, nosotros hemos hecho 4 aros de papel de aluminio, pero también se puede hacer sin ellos, no hay ningún problema. Nosotros lo hemos hecho para que todos los bollos a la hora de crecer en el horno salgan iguales. Les hemos untado un poco de aceite en cada aro y metemos los bollos en cada uno. Vamos a aplastar un poquito cada bollo. Nos podemos ayudar, en este caso de un bol como hemos hecho nosotros, un vaso o simplemente con las manos. Ahora el siguiente paso es taparlo con un plástico y dejarlo 1 hora para que nuestra masa vuelva a duplicar su tamaño.
Pasada la hora de reposo, retiramos el plástico y, como veis, nuestra masa ha duplicado. Ahora, con un huevo batido y un poco de leche, pintamos nuestras hamburguesas. Tenemos que tener media hora antes el horno precalentado, 180 grados arriba y abajo. Una vez pincelados nuestros panes de hamburguesa, los hemos decorado con semillas de sésamo y semillas varias. Una vez terminada nuestra decoración, el siguiente paso será meterlo en el horno entre 18 y 20 minutos. Nuestros panes han estado 18 minutos en el horno. Ahora tendremos que esperar entre 10 y 15 minutos para que se enfríen y podamos sacarlos de sus moldes. Y como toque final, para que nuestros bollos queden más apetecibles todavía, les vamos a pincelar con un poco de mantequilla derretida. Y hasta aquí la receta de hoy. Ahora os vamos a dejar con las fotos y no os olvidéis suscribiros al canal y darnos un like. Y esperamos veros a todos en la siguiente receta.